Muy buenas noches, ¿cómo está? Toda entrevista tiene que tener una justificación. La justificación de hoy para invitar a Jorge Navarrete, abogado, analista, columnista de diario, es que nos ayude a entender el asunto, el estado de las cosas, la situación actual, por qué pasa lo que pasa, que nos ayude porque solo no somos capaces. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Difícil tarea. Hago un resumen disperso, Okay. sin ningún orden. La política, que es diálogo, entre los políticos se están pidiendo que se callen. Silencio. Cállate tú, no hables más. La capacidad de diálogo en la política es importante, pero ahora están pidiendo que haya silencio. El ministro de Educación dice que confunde la gratuidad con la extensión de las carreras. ¿Pero cómo? Es una cosa tan básica, la entendemos todos, él no lo entiende, no es capaz de expresarse. Y después dice que no dijo, pero después dice que lo había dicho. Que es el capitán para denunciar los conflictos de interés en Chile, uno de los capitanes, Carlos Peña, resulta que él como rector de universidad se transforma en periodista y empieza a hacer entrevistas desde los privilegios, no de los privilegios, del lugar en que defiende algo que son las universidades privadas, no entiendo. Los diputados alegan que el Senado hizo lo que ellos no hicieron, entonces se enojan, rasgan vestiduras. Resulta que en el Senado se legisla y ellos no legislaron. Ellos simplemente hicieron una parodia de legisladores, pero están enojados. No se entiende. No se entiende que Codelco finalmente se descubra, porque lo dijo el presidente ejecutivo de Codelco, que el presidente del directorio, que Codelco había perdido plata, pero hace negocio en paraísos fiscales. Entonces yo me acuerdo de Lones Goldborn, que tenía plata en paraísos fiscales y fue un baldón para su candidatura, ¿tú te acuerdas? Sí. Pero resulta que ahora la principal empresa estatal de Chile anda haciendo negocio en las Islas Bermuda. Lo hizo la Concertación. Y el actual ministro de Hacienda, que dijo que andaba cazando moscas, parece. Palabras de él. O sea, está pasando de todo y no se entiende nada. Por lo menos yo estoy entendiendo poco de todas las cosas que están ocurriendo. ¿Para qué decir lo que está pasando con la reforma electoral, en que hay dos diputados que piden, oye, ¿por qué no transparentamos los gastos? Aprovechemos en el sentido de los aportes. Que no sean las empresas, sino que sean las personas. Se unen todos prácticamente, le dicen que no, por ningún motivo. Y sigue esta cosa oscura. Te podría dar 1000 ejemplos. Lo que está pasando con la Fiscalía Nacional Económica, que le dice al Grupo Sayé que no cumple con la fusión de SMU con Supermercados del Sur. Y es como si nada, hay una sentencia. Y ellos les dan lo mismo. Y sin embargo autorizan a que ese mismo grupo se fusione con un banco, pese que dicen que ya la banca está concentrada. ¿Nos podrías ayudar a entender qué diablo está pasando? Es difícil. Yo lo diría de esta forma, Tomás. Se acabó la luna de miel. Y se acabó no en el sentido tradicional, que muchas veces hacíamos esta aseveración del punto de vista de tener al frente una oposición fuerte, que genera resistencia y por lo tanto que obliga al gobierno a negociar. Se acabó la luna de miel en el sentido de que cierta mística, cierta pasión, cierta esperanza que había puesta en un proyecto emblemático, se encontró con una realidad que es dura, que es cruda, que a veces nos cuesta reconocer, que queremos esconder bajo la alfombra, olvidar un rato, pero muchos de los episodios que tú describes tienen que ver con algo que habíamos venido sosteniendo hace mucho tiempo. Entre más alto se cae más fuerte y por lo tanto la generación de expectativas es una variable cada vez más crítica en política. La nueva mayoría no es necesariamente un nuevo conglomerado que no tenga nada que ver con lo que fue su historia, 20 años en la Concertación, y por lo tanto la gradualidad, la negociación, la transacción, el si bien es cierto es menos cierto, es un vocabulario y una manera bastante más habitual, permanente y vigente de la que creíamos superada. ¿No tiene la impresión de que está faltando cierto sentido común de las cosas? El sentido común. Pongo un ejemplo. Reforma tributaria. Resulta que los diputados reclaman porque el Senado se hicieron cambios, etcétera. Entonces Aldo Cornejo, presidente de la Cámara, demócrata cristiano, decide defender a Pablo Lorenzini, el presidente de la Comisión de Hacienda, que también es DC, y lo hunde, porque dice lo siguiente, textual. Pablo Lorenzini condujo el debate, pero lo hizo de común acuerdo con la gente de Hacienda, o sea, con el ministro Arena. Y por lo tanto, lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda, desde los puntos de vista de su manejo, de los tiempos, los 15 minutos, de a quién se escuchó y a quién no, todo eso no fue obra del Espíritu Santo. O sea,
la Cámara sometida a los dictados de la comisión, del ministro Arena. Fíjate a quién se invitó y a quién no. Es decir, esto es contrario a la democracia absolutamente, es la renuncia absolutamente de las facultades constitucionales, etcétera, etcétera. Esto es una locura, lo dice el presidente de la Cámara, ni más ni menos. Así se tramitó la reforma, a confesión de parte, tú sabes, relevo de pruebas, así se tramitó. Tratando de defenderlo, lo hundió. Y fíjate que nadie dijo nada. Leo estas declaraciones como si no hubiera ocurrido. Esto es lo más antidemocrático que he escuchado hace bastante tiempo. Y después alegan. Y después están diciendo, ¿por qué ustedes hicieron un trabajo que no se entiende? Es que tú hablabas del sentido común y yo creo que cierto saber popular nos indica que probablemente el menos común de todos los sentidos es... Hay una cierta esquizofrenia en nuestro debate público que se expresa en muchos episodios, pero vamos a tomar este particularmente. Tenemos efectivamente una tramitación de una reforma tributaria que no puede ser calificada sino de vergonzosa en la Cámara de Diputados, donde se abdica en el seno republicano por excelencia de la más importante y quizás única atribución que tiene un parlamentario, que es colegislar con el gobierno, hacer ver su opinión, modificar los proyectos y finalmente tomar conocimiento de una iniciativa pública. Y sin embargo este proyecto llega al Senado, se inicia una discusión que a todos nos pareció razonable y sin embargo transitamos el otro extremo. Y tenemos un acuerdo que, independiente de sus bondades técnicas y lo que de fondo plantea, termina, para ocupar las expresiones que se han utilizado durante esta semana, o cocinándose simplemente por alguno, o comiendo galletas en el living de casas de personas que no tienen ningún tipo de representación popular. ¿Cómo no es posible, y eso es parte de los males que nos aquejan, buscar o transitar por un camino intermedio, que al mismo tiempo significa reconocer cierta dignidad de las personas que tienen que revisar, deliberar, que son las que uno elige cada 4 años para que nos representen en el Parlamento y que con una visión crítica puedan manifestar diferencias, o que eso no se transforme en que terminamos negociando, discutiendo y aprobando con personas que no elegimos, que no sabemos quiénes son y a título de qué representan cualquier tipo de interés. Entonces, es que parece, a lo mejor esas personas saben más de tributos que los otros, que los parlamentarios no estudian. Hay que, en materia tributaria, y tú lo sabes bien, hay que quemarse un poquito las pestañas. Hay que quemarse un poquitito las pestañas, pero lo que yo me Pero parece que no estudiaron mucho. Yo creo que bastante poco, y además, el mismo Carlos Montt, un senador por el cual tengo gran admiración y aprecio, dijo públicamente, no hace muchas semanas, que después de haber estudiado y leído el proyecto varias veces, seguía sin entender una buena parte. Pero ojo, yo lo que me resisto es esa vieja creencia muy propia de alguna ideología más de derecha de creer que la técnica puede reemplazar a la política. La decisión de llevar adelante una reforma tributaria, los principios que la informan y aprobarla es una decisión política que se sustenta en la legitimidad de una votación que avalaba un programa que Michelle Bachelet puso sobre la mesa. Y en ese sentido, lo que parece razonable es que la técnica es un instrumento que está al servicio de una causa. Y lo que parece estar en cuestión hoy día justamente es la bondad, la profundidad o incluso la intensidad de la causa que se declaraba. El ministro dice que igual se van a recaudar los 8.200 millones de dólares. Y todos sabemos que la renta, o sea, los tributos se originan ya sea por el trabajo, ya sea por los bienes son de capital, son ganancias de capital, y las ganancias de capital son por utilidad de la empresa. Viene una contracción económica muy importante. ¿De dónde saca que se van a obtener los 8.200 millones en medio de una contracción económica? A ver, incluso antes, Tomás, para ser completamente preciso, yo, manteniendo este nivel de crecimiento, cosa que pongo en duda. No, pero ya todo el mundo dice que no. Pero aún como hipótesis, manteniendo una cifra del 3%, yo creo que con las modificaciones que se hicieron tengo serias dudas de que es posible recaudar 8.200 millones de dólares en estos 4 años. Pero eso no es lo más significativo. Lo más significativo es una cosa que no parece muy común decirlo, pero el único propósito de una reforma tributaria no es recaudar una cantidad de fondos para destinarlo a políticas públicas relevantes. Es también dar una señal e introducir dentro de un instrumento que era particularmente regresivo como nuestra manera de pagar impuestos, mayor justicia en la forma en que se distribuyen las cargas según cómo se generan los ingresos. Y eso hoy día, a mi modesto modo de entender, está en duda. Es decir, haber retrocedido respecto a importantes espacios de ilusión que solamente eran utilizados por grandes empresas y personas e instituciones que tienen la capacidad contable para pagar abogados y planificaciones tributarias que son carísimas, era una promesa interesante esta reforma tributaria y creo que hoy día está puesta en duda. ¿Cuántas cocinas, no voy a decir cocinería,
Porque la cocinería es más grande, entra bastante gente. En la política, En la digamos. cocinería está la puerta batiente. No. ¿Cuántas cocinas de esas reservadas están funcionando en Chile? Hago esta pregunta porque el lunes se publicó una carta en el diario El Mercurio de Héctor Vargas, que es encargado de educación de la Conferencia Episcopal, reclamando por la entrevista que había dado Nicolás Izaguirre al cuerpo de reportaje El Mercurio. Y dijo que se habían hecho 4 reuniones, 2 a nivel de técnico, o sea, 6 en total, en forma más bien discreta con el ministro, más bien discreta. O sea, también ahí hay una cocina funcionando entre la Iglesia Católica y el ministro. La Iglesia Católica operando en una de esas incluso como frente gremial, defendiendo sus propios intereses. ¿Cuántas cocinas funcionan en Chile? Yo creo que muchas. Y el problema no es ese, creo que sería completamente ingenuo y naif pensar que incluso en un país con una política solvente, democrática y densa, no haya canales de comunicación y de negociación con diferentes actores. Si toda la cuestión estriba en el hecho de hacerlas públicas y que las discusiones sean lo más abiertas y transparentes, yo creo, reivindico el derecho que tiene la Iglesia Católica de presionar públicamente por lo que considera un interés relevante, que no es muy distinto a lo que hace un grupo de estudiantes que se sienta continuamente con el ministro de Educación también a poner sus puntos sobre la mesa. Lo que a mí me gustaría es que esas conversaciones fueran lo más públicas posible y al final del día las decisiones se tomaran conforme al principal activo que tiene un gobierno en una democracia, que es justamente la mayoría política que lo llevó al poder. Por eso, esta cosa más bien discreta es lo que preocupa, o sea, reservada, secreta. Esas son las negociaciones. Bueno, es probable que no sea lo más pulcro, pero siempre y cuando esto se lleve a un debate público en el Parlamento donde los diputados y los senadores hagan su pega, esta vez sí que hagan su pega, ese tipo de conversaciones se limita a ser un antecedente. El problema es que cuando los parlamentarios no hacen su pega, como ya ocurrió en la Cámara de Diputados, ese tipo de conversaciones empieza a ser extremadamente relevante porque es probablemente ahí donde se deciden estas cuestiones. Hay algo que no entendí. Bueno, hartas cosas, pero una de las cosas que no entendí fue a propósito de esta entrevista que dio Nicolás Izaguirre a propósito de educación. Sí. En el diario El Mercurio, donde dijo que las carreras tenían que durar 4 años y que después, o se tenían que financiar gratuitamente 4 años y después tenía que endeudarse, pagar, no sé, el alumno. Y después él salió discutiendo, diciendo que en realidad no era esto lo que había dicho, sino otra cosa, que se había confundido. Un ministro de Educación que no sabe hablar o que se confunde. Yo creo que dijo lo que dijo, que no se confundió y que después tuvo que darse la voltereta. Absolutamente. Pero lo más notable es que ese mismo día domingo, pero en la noche, o sea, tuvo tiempo para pensar, el ministro del Interior, Rodrigo Peñaguilillo, trata de explicar eso. Y dice que es una de las proposiciones que más está en la mesa, que se está discutiendo y que se está analizando, que todavía no se ha resuelto nada. Al otro día sale la presidenta Michelle Bachelet diciendo que no, que va a haber gratuidad, o sea, ya se resolvió en 24 horas. El ministro del Interior en la noche dijo que no se había resuelto y que era una proposición más. La presidenta al otro día dice que está resuelto. Entonces me dice, bueno, a ver, ¿qué es esto? Estamos hablando de cosas muy relevantes. ¿Va a haber educación gratuita o no a nivel universitario? El ministro dijo que no. Rodrigo Peñaguilillo dijo que se estaba estudiando, que una proposición más y que requiere un estudio largo, me imagino. Y la presidenta dice que sí. ¿Es serio esto? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Lo que a mí me parece algo inaceptable es insultar la inteligencia de la opinión pública, particularmente de los ciudadanos. Si alguien creyó que el ministro Izaguirre fue por cuarta o quinta vez malinterpretado, me parece más que un abuso del lenguaje, una falta de respeto. Yo creo que el ministro Izaguirre tiene que reconocer que había cuenta su forma, su manera, su carácter. No es primera vez y no va a ser la última que se le ocurre una idea que pudiera ser interesante la noche anterior, probablemente meditándolo con su almohada, y la dice públicamente como si fuera parte de una política pública, generando este nivel de confusión. Lo que hace Peñaguilillo es un esfuerzo, probablemente limitado, evidentemente, pero un esfuerzo por tratar de explicar esta cuestión. Pero podría haber pensado mejor la respuesta, uno puede decir que es una proposición más. Es que la única podría haberse coordinado con su jefa, ¿no? Porque le dicen jefa a la presidenta, no le dice presidente. Es que la única respuesta posible, Tomás, es la que no están dispuestos a dar, y me parece que eso también es un error, porque reconocer una equivocación o mostrar que uno puede retroceder es una cuestión importante en política. La única respuesta razonable era decir el ministro Izaguirre sí. Jorge Navarrete nos acompaña esta noche. Me equivoqué, no dije si tiene que quedarse callado el ministro de Hacienda, no quise decir de Hacienda, sino que el ministro de Educación, eso es. ¿Tiene que callarse o no? ¿Qué le recomendarías tú si fuera su asesor? Si fuera Harold Correa, por ejemplo.
¿Qué le diría? Un dicho popular dice que nunca hay que perder la oportunidad de quedarse callado. Y yo creo que particularmente había cuenta el gran número de errores, sean por las razones que sea. Creo que lo importante ahora es que los hechos empiezan a hablar por sí solos más que las declaraciones. Lo que este episodio revela es una cuestión mucho más profunda, Tomás, que a diferencia de lo que incluso pensábamos de la reforma tributaria, el proyecto mejor consensuado, supuestamente más preparado, que requería mayoría simple y sin embargo se generó este nivel de conflicto, ¿qué queda para un proyecto donde a todas luces lo que hay son grandes trazos, ideas, principios, pero no hay claridad respecto de los caminos que se va a seguir? Y no es solamente un problema del ministro Izaguirre, yo creo de verdad que no hay una idea clara, un timing, plazo, un cronograma que significa asegurarle a la población que en tales fechas, si se cumplen tal y cuales requisitos, vamos a ir viendo algunas mejoras sustantivas en el proceso educacional, que es lo que se puso sobre la mesa en la campaña. Oye, no entendí lo que pasó ayer en la reforma electoral, porque resulta que una indicación del gobierno con la democracia cristiana es rechazada por el Partido Socialista, acusando a la democracia cristiana de votar con la derecha, pero era una indicación votada por Michelle, es decir, firmada por Michelle Bachelet. Entonces, no entendió Osvaldo Andrade, y la democracia cristiana le dice, algunos dirigentes le dicen que se quede callado mejor. Toda una situación. Y mientras tanto, dos diputados, Boric y Jackson, piden aprovechar el asunto para que se aclare el financiamiento de la política, ya que se está hablando de elecciones, y que solamente contribuyan empresas personas y no empresas, y le dicen que no. Y ahí se unen casi todos los diputados. ¿Se entiende esto? Eso último es particularmente grave. ¿Y lo otro no? Lo otro también, pero porque es tan evidente que... Creo que uno de los puntos centrales de los déficits de nuestra política tiene justamente que ver con la poca transparencia. ¿Y por qué casi todos los parlamentarios rechazan esa idea? Porque esto es transversal, es decir, creer que esto simplemente es un bloque contra otro, nuevamente no solamente es ingenuo, sino que además es real. Lo que hace Boric y lo que hace Jackson es poner el dedo en una herida profunda, que tiene que ver con las cosas que discutíamos hace un rato, los conflictos de interés, la agenda, el lobby, el poder del dinero en la política, que las personas que salgan elegidas lo sean por sus méritos, por su capacidad de seducción y no por la cantidad de lucas que pusieron sobre la mesa. Y si así es, quiero saber quiénes son las personas que están financiando a los diputados y senadores. ¿Cuántas discusiones no hemos tenido? Farmacia, pesca, televisión digital y otras, donde hay serias sospechas de que la orientación y votación de algunos diputados y senadores tiene que ver con quiénes son los que los financian para las campañas. Yo no creo que sea un pecado, a diferencia probablemente de lo que piensa Giorgio o de lo que piensa Boric, que las empresas puedan legítimamente apostar públicamente por un candidato. Pero lo que exijo como ciudadano y lo que creo que es necesario, prudente y relevante es que todos sepamos quiénes son esas empresas y a quién están financiando. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que deben ser las personas. Porque resulta que en las empresas hay accionistas minoritarios. ¿Y por qué se les obliga a ellos a que parte de sus utilidades vayan a la política? Si esto fuera una discusión abierta y no fuera como es hoy día, es una discusión que probablemente se daría en el seno de los directorios de la Asamblea. Pero no se da. No se da porque no es pública la donación. Y nosotros tenemos una ley que incluso permite que si tú fueras candidato e hicieras una declaración explícita de que no quieres recibir aportes de empresas, no tendrías cómo saberlo, incluso ni siquiera cómo rechazarla. Eso es un absurdo. Porque ¿cómo se entiende el asunto de la ley antiterrorista en que el gobierno dice que no la va a aplicar en determinada región? ¿Y no se la va a aplicar a quién en determinada región? ¿A todos los habitantes? Si yo voy y coloco una bomba en un tren de la región de la Araucanía, ¿me aplican la ley o no? No entiendo la lógica, el argumento. Es más, dicen que la ley es muy mala, que no cumple estándares internacionales, no los cumple ahí, los cumple en el resto del país. Hay una comisión que pretende modificar la ley, que está funcionando, porque la ley es mala. Bueno, y es mala, ¿y por qué la aplican entonces si están tan convencidos? O sea, que no cumple determinados requisitos y están... No entiendo nada. Bueno, es difícil. Hay otro dicho popular, ya que estamos en eso. Unos dueños su silencio y esclavos sus palabras. Yo creo que fue un gran error que el gobierno tempranamente anunciara, sin que nadie se lo hubiera pedido, que no iba a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, la ley antiterrorista, en la Araucanía. Ni siquiera distinguiendo ni poniéndose en presencia, como tú bien dices, de distintos hechos, algunos que conocemos y otros que no conocemos. Contrario al derecho.
Por supuesto. El principio de igualdad ante la ley se viola, pero totalmente. Y además, yo creo que es poco consecuente con algo que hemos venido repitiendo hace un buen tiempo. Si uno tiene un reparo ético con la utilización de una ley, lo primero que tiene que hacer es poner toda su prioridad a modificar esa ley para tener un instrumento adecuado para poder combatir el terrorismo. Yo soy abogado, al igual que tú, y efectivamente la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado contempla ciertas acciones y prerrogativas de carácter procesal que uno podría considerar atentan contra el debido proceso. Lo que me resisto es a simplemente que la declaración quede en que no vamos a aplicar la ley antiterrorista, que me podría parecer correcta en un caso determinado, no así en términos generales, y que mantengamos esa ley y no hagamos ningún esfuerzo por modificarla sustantivamente. Jorge, Eso es sacar las castañas con la mano al gato. Vuelvo con Nicolás Izaguirre. Él dijo en una comisión de minería de la Cámara que no estaba enterado de la firma de un contrato de ventas a futuro de Codelco. Pero resulta que sí estuvo en ese directorio. Él dijo en esa oportunidad que no estuve, no estoy enterado, y si es que estuve, andaba cazando moscas. Uno esclavo de sus propias palabras, estaba cazando moscas el señor, era ni más ni menos que ministro de Hacienda cuando participó en esa reunión de directorio, no era un cualquiera. Y hoy día Óscar Landerreche dice que se perdieron, que es el presidente de Codelco, dice que se perdieron 4.663 millones de dólares, otros hablan incluso de cifras superiores, y que además se celebraron contratos en paraísos fiscales. Los mismos que alegaron, y con razón, en contra de Lawrence Goldberg, ahora resulta que están reconociendo que ellos mismos hacían negocios en estos lugares, con la principal empresa del Estado. ¿Hay responsabilidad en Chile? Poca. Después de esto, ¿qué? ¿Qué se hace en un país serio? Una de las cuestiones que yo creo que se hace, a propósito de lo que discutíamos hace un rato, es que independiente del juicio particular que nos merezca la actuación de uno u otro director, en este caso miembro del directorio, como es un ministro de Hacienda, hay una discusión que hace buen tiempo nosotros no tenemos y que tiene que ver con algo que parece tecnócrata, que parece naif y que a mi juicio es un imperativo ético de la política: la eficiencia y la eficacia del aparato público. ¿Hace cuánto que no hablamos de modernización del Estado, de gobiernos corporativos, de transparencia y respeto del Estado en las leyes laborales, de que no puedan andar predicando en contra de los abusos si es que a sus propios proveedores los trata de manera ignominiosa? Es decir, hay un instrumento cada vez más relevante para el cambio social en Chile y para la rentabilidad de la política pública, que se llama el Estado de Chile. Y todas las cuestiones que tienen que ver con su mejora, con su eficiencia, con su transparencia, sin embargo, están al debe. Yo creo no equivocarme, pero hoy día el Estado de Chile, en términos nominales, debe manejar un presupuesto equivalente a 2 o 3 veces al que tenía el año 90. Sin embargo, básicamente, con la misma gente, con los mismos procedimientos. Entonces, yo que soy un férreo partidario de aumentar los tributos, de tener una reforma educacional, de modificar nuestra Constitución, lo que sí me parece también es que me resulta difícil pedirle a los ciudadanos, y no solamente a los más ricos, porque eso tampoco es verdad, pedirle a una parte significativa de los ciudadanos que se meta las manos al bolsillo si es que como Estado no estoy dispuesto a asegurarle que esa plata se va a gastar de buena forma. Estamos terminando, nos queda poco tiempo. ¿No llama la atención que a los 3 meses de iniciado este gobierno, dirigentes, tanto de la moneda, o sea, estoy hablando del Poder Ejecutivo, como parlamentarios, presidentes de partidos de la nueva mayoría, empiezan a hablar del futuro candidato que va a suceder a Bachelet? O sea que ya se está hablando y que Bachelet podría incluso ser historia, dicen algunos, y que están buscando el candidato. Está bien, hay que ser previsor, pero eso significa también poner ciertas lápidas. ¿Cuál es el futuro de Bachelet? ¿Hasta cuánto aguanta Bachelet? ¿O es que están apostando a que Bachelet va a caer en los próximos meses y por eso buscan rápidamente un sucesor? No. ¿Qué está pasando? Pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte que a los 3 meses ya se comienza a negociar quién podría ser el futuro candidato. ¿Por qué sucede esto en la política? Porque hay mucha gente que esto no lo entiende. Mira, Bachelet tiene una cualidad que es muy interesante pero peligrosa a la vez en política, y que, ocupando la frase de un exministro Pinochet, Bachelet capitaliza las ganancias y socializa las pérdidas. Es decir, cuando las cosas andan bien, es mérito de ella; cuando andan mal, probablemente es responsabilidad de la clase política. Sí, algunas empresas privadas. Bueno, entre otras cosas, de ahí viene justamente la frase. Ahora, lo que yo creo que ha ido ocurriendo, y no quiero ser irrespetuoso con esto, es que los presidentes son como unos yogures, tienen fecha de vencimiento, y en la medida que se acerca su horizonte, obviamente va decayendo su poder.
¿Por qué la concertación hoy día está en el gobierno? Está en el gobierno porque cambió radicalmente sus prácticas, porque hizo un ejercicio interno refundacional, porque entendieron que lo que habían hecho durante 20 años no era lo que el país quería. No. Están en el gobierno básicamente porque fueron liderados por una persona que tiene un carisma que como no habíamos visto en la historia de Chile y que permitió que nuevamente se instalara en el poder. El pegamento de esta coalición, su unidad, entre otras cosas, se sustenta en esa promesa de Michelle Bachelet. Y evidentemente cuando las cosas se complican, cuando la reforma tributaria, que era lo más fácil, no sale bien, cuando tenemos un conjunto de chascarros en educación, cuando no sabemos cómo afrontar la discusión constitucional, empieza la incertidumbre. Y en la incertidumbre empiezan las dudas empiezan las diferencias, y las diferencias empiezan el cállate, los gritos y las peleas. Y por lo tanto, como además después de Bachelet no hay nada, es nada más parecido al Armagedón, algunos muy tempranamente y quizá algo asustados por la popularidad de algunos candidatos que no quieren ver cerca de la nueva mayoría, como el caso de Marco Enrique, están adelantando esta discusión. Pero no subestimemos el carisma y el arrastre de Michelle Bachelet. Es decir, esto ha sido un pequeño tropiezo para mermar su nivel de popularidad y por lo tanto